La Casa de Papel, una exitosa serie española que no necesita presentación. En ella se producen asaltos a instituciones monetarias como la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el Banco de España. Aunque la serie no va sobre cuestiones económicas, sino que estas son solo su decorado, nos va a servir para analizarlas y ver hasta qué punto hay errores o exageraciones. Recuerdo que el objetivo de esta serie de vídeos sobre errores en el cine no es atacar las películas o las series que se tratan. De hecho, esta me gusta mucho, especialmente la primera temporada, porque al fin y al cabo el cine es ficción y se permite ciertas licencias, sino aprovechar que abordan temas de economía para analizarlos en profundidad y así aprender. Así que vamos a ello. Y no hace falta decirlo, pero obviamente habrá spoiler, así que ojo. En la primera parte de la serie, los protagonistas asaltan la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre para crear con las imprentas que allí se ubican 2.400 millones de euros en billetes y huir con ellos. La clave de la operación reside en que al no robar nada a nadie, no se ganarán la enemistad de la gente. Porque no vamos a robar el dinero de nadie. Porque les vamos a caer hasta simpáticos. Y eso es fundamental que tengamos la opinión pública de nuestra parte. Vamos a ser los puñeteros héroes de toda esta gente. Algún economista por ahí podría decir que crear dinero de la nada sin respaldo en la producción provocaría inflación y que eso perjudicaría a toda la población porque entonces podrían comprar menos productos, por lo que de alguna manera sí se estaría robando algo a la gente, capacidad adquisitiva. Pero lo cierto es que la cantidad de dinero creado y robado supone solo el 0,2% del PIB español, por lo que es una cantidad muy reducida en comparación con toda la economía. Si los protagonistas se lo gastaran todo en el terreno nacional comprando todo tipo de bienes y servicios, los vendedores no se darían cuenta de que es nuevo dinero, ni aprovecharían la oportunidad para incrementar los precios debido a ese aumento de la demanda, porque es muy pequeño. Como expliqué en este vídeo, los empresarios prefieren vender lo que ya han producido, o incluso producir algo más si tienen capacidad de hacerlo, antes que aumentar los precios, porque eso puede ahuyentar a los clientes. Así que el nuevo dinero creado y robado por los ladrones de la serie no provocaría inflación, por lo que el profesor tiene razón al decir que no roban nada a nadie, porque no perjudican a nadie. Es más, los vendedores de esos productos que serían comprados con ese nuevo dinero se verían beneficiados. Como mucho, algún vendedor por ahí podría incrementar algo sus precios, pero eso no sería inflación porque no sería un incremento generalizado ni sostenido en el tiempo. Es muy poco dinero en comparación con toda la economía del país y además sería creado de una sola vez, no periódicamente. Pasaría lo mismo si ese dinero fuese gastado fuera de España, que de hecho es lo que hacen, porque todos se van fuera a países recónditos para huir de la Interpol. En esos sitios no aceptan euros, así que tienen que cambiarlos por la moneda correspondiente. Como ya expliqué en un vídeo anterior, eso tendería a depreciar la moneda, pero como es poquísimo dinero en comparación con todo el dinero que existe, solo el 0,048%, el efecto sería despreciable. Por cierto, esta reflexión nos sirve para entender que se puede crear bastante dinero y transferírselo a la gente sin generar tensiones inflacionistas, como defendemos muchos economistas. Pero analicemos otras cuestiones económicas de la serie. En el año 2011, el Banco Central Europeo creó de la nada 171.000 millones de euros de la nada. Igual que estamos haciendo nosotros. Solo que a lo grande. 185.000 en el 2012. 145.000 millones de euros en el 2013. ¿Sabes a dónde fue a parar todo ese dinero? A los bancos. Aquí hay varias cosas que comentar. Lo primero es que el Banco Central Europeo creó mucho más dinero de lo que dice el profesor. Solo en el año 2011 creó 471.469 millones de euros, no 171.000. En cualquier caso, creó todavía mucho más dinero a partir del año 2015, que es un año anterior a la publicación de La Casa de Papel, pero el guionista no debió de actualizar los datos. Y no hablemos ya de la cantidad de dinero que ha creado en 2020 y 2021 con motivo de la pandemia, aunque eso sí es posterior a esta parte de la serie. Lo segundo que hay que comentar es que no todo ese dinero se le entregó a los bancos. Una buena cantidad fue a parar a los fondos de inversión que tenían en su propiedad bonos públicos y otro tipo de activos, como expliqué también en este vídeo, que en realidad son instrumentos de los bancos y sigue siendo una absoluta discriminación e injusticia. Pero es importante precisar porque hay algunos que siguen diciendo que esas ayudas eran importantes para mantener los ahorros de los depositantes, pero es que eso no es cierto. No solo porque podrían haber garantizado esos ahorros con otras medidas como el Fondo de Garantía de Depósitos, sino porque esa creación e inyección de nuevo dinero
benefició a gente que no estaba vinculada con la banca, los propietarios de esos fondos de inversión, que como revelan los datos del Banco de España, son pocas personas y la inmensa mayoría muy acaudaladas. Por eso, muchos estudios ponen de manifiesto que esa política de creación de dinero incrementó profundamente la desigualdad de riqueza. Por lo tanto, con esa medida no solo se benefició a la banca, sino también a otra parte de la población también muy adinerada y privilegiada. Lo tercero que hay que comentar es esa obsesión con hacer hincapié en que el dinero se creó de la nada. Como he explicado en tantísimas ocasiones, el dinero siempre se crea de la nada, por lo que el profesor no tendría por qué sorprenderse por eso. Si se sorprende es porque desconocerá cómo se crea realmente el dinero y porque creerá, como muchos hacen erróneamente, que el dinero se crea en consonancia con la producción o con algún indicador referido a variables reales. Pero no, el dinero siempre se crea de la nada. Vamos ahora con la segunda parte de la serie, cuando roban el oro del Banco de España, que aquí hay mucha más tela que cortar. ¿Y qué vamos a robar? El oro. Oro. Oro no. El oro. El único oro que importa. La Reserva Nacional del Banco de España. Eso es liar la pardísima, ¿no? Nunca se ha liado tan parda. A ver, el oro que hay en el Banco de España es igual que cualquier otro oro puro que nos podamos encontrar por ahí. No es el único oro que importa, ni importa más que el resto. Lo que sí es verdad es que es mucho oro junto, pero de ahí a decir que es el único oro que importa es una exageración que no tiene ningún tipo de rigor. ¿Y robar ese oro sería liar la pardísima? Eso es liar la pardísima, ¿no? Pues depende. Para empezar, el plan es robar 90 toneladas de oro, pero es que el Estado español tiene actualmente 281,6. Aunque no todo está en el edificio del Banco de España. Esto es importante porque en la serie se da todo el rato a entender que roban todo el dinero que tiene el Estado español, pero no es así. Jota, querido, ¿cómo estás? ¿Tienes idea cuántos lingotes has sacado de ahí dentro? Y tanto. 7.258. 12 kilos y medio cada uno, 600.000 euros. Si son como 4.355 millones de euros. Mucha pasta. Eso de los 4.500 millones de euros lo dice porque es el valor del oro en el momento en el que se graba esa parte de la serie. Pero recordemos que el valor del oro fluctúa mucho. Como se puede ver en este gráfico, el oro ha tenido un precio bastante errático, aunque con tendencia ascendente. Tras las crisis del año 2008 y 2020 subió mucho, pero justo después su precio comenzó a caer. Esto es así porque cuando las cosas van mal, la gente compra oro como valor refugio. Y cuando las cosas van mejor, dejan de hacerlo e incluso venden su oro para centrarse en otras operaciones más rentables. El año en el que se publicó esa segunda parte de la serie, esas 90 toneladas de oro se valoraban a precio de mercado en 3.400 millones de euros. Esto es más que los 2.400 millones de euros que robaron en la primera parte de la serie en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Pero tampoco tantísimo más como lo pintan en la serie. Podríamos decir que sería liar la parda, pero no pardísima. Pero es que al margen de la evolución del precio del oro, que es algo imposible de conocer, hay que tener en cuenta que el oro es muchísimo más difícil de transportar, almacenar y gestionar, porque con oro no puedes comprar o invertir prácticamente en nada. Primero lo tienes que convertir en dinero, y eso requiere tiempo y esfuerzo, especialmente si no quieres que las autoridades se enteren. De ahí que en la serie, cuando lo roban, decidan enterrarlo, lo que supone mucho coste y esfuerzo añadido. Parte de esto explica que muchos países hayan estado vendiendo sus reservas de oro, porque como digo, son costosas de almacenar y de gestionar y no ofrecen rentabilidad. De hecho, España tenía antes del año 2004 casi el doble de reservas de oro que en la actualidad, pero vendió 241,7 toneladas en solo 3 años por los motivos mencionados, y desde entonces las reservas se han mantenido estables en 281. Y lo mismo hicieron los países occidentales, porque era la tendencia de la época. De hecho, países como Reino Unido o Suiza vendieron la mitad de todas sus reservas, y otros países como Canadá y Noruega las vendieron todas, y hoy día no tienen nada de oro. Al fin y al cabo, desde agosto del año 1971, el oro ni es dinero ni sirve para crearlo. Es solo un activo más, como lo podrían ser las tierras, las máquinas o las infraestructuras. En resumen, aunque en la serie pinten como mucho más potente robar el oro del Banco de España que imprimir dinero en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, lo cierto es que en términos económicos y logísticos es bastante peor. Podrá resultar mucho más espectacular porque el oro siempre va envuelto en un halo de misticismo y porque mucha gente cree erróneamente que es en última instancia lo que da valor al dinero. Pero lo cierto es que resulta mucho más ingenioso, cómodo y eficiente hacerse con las imprentas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre como hacen en la primera parte de la serie. Por otro lado, en la serie tratan al oro como si respaldase la credibilidad crediticia de un país, como si fuese necesario para poder financiarse en los mercados. Se han llevado toda la Reserva Nacional. ¿Sabe lo que eso significa? Es el respaldo crediticio de un país. La solvencia, la garantía.
¿Lo entiende? Lo entiendo, don Mario, lo entiendo. Pero lo entiende mal, porque es absolutamente falso. La prueba está en que muchos países se deshicieron de buena parte de sus reservas de oro y su credibilidad crediticia no se puso en juego. Es que incluso países como Noruega, Canadá o Chile actualmente no tienen ni un solo kilo de oro y no les pasa nada, ni quiebran ni tienen problemas para financiarse. Creyendo en esto de que el oro es importante para financiarse, el plan de los protagonistas es chantajear al Estado anunciando a los cuatro vientos que han robado todo el oro para que así les entre pánico a los inversores financieros, que teóricamente pasarían a desinvertir o incluso atacar al Estado español aprovechando su debilidad financiera. Los mercados financieros funcionan como una gran casa de apuestas. Y se puede apostar lo que queráis. A que sube la bolsa en Nueva York, a que baja el trigo o a que se hunde un país. Se puede apostar a eso y ganar muchísimo dinero. Es perfectamente legal. Que cuanto digamos que el oro está fuera del banco, apostar contra España será para ellos caballo ganador. Y ese pánico, a su vez, llevará a los inversores a la venta masiva de acciones y deuda española, lo que hará que la bolsa se desplome y, lo que es más trascendente, la prima de riesgo se disparará por encima de los 800 puntos. ¿Qué significa eso? Que en cuestión de horas, España no podrá financiarse en los mercados. Se declara insolvente y por lo tanto en quiebra. Exacto. Bueno, se han venido súper arriba aquí. Para empezar, que la bolsa caiga un poco sí es bastante verosímil, porque los inversores siempre aprovechan el río revuelto para pescar, pero en ningún caso sería algo grave. Además, en el peor de los casos, el gobierno siempre puede suspender la cotización de la bolsa para evitar que ésta se desplome. Aunque esto sería bastante extremo, porque lo normal es suspender la cotización de algunas empresas, no de todas las que cotizan en bolsa. Por cierto, esto es lo que comenta por encima en una ocasión el coronel Tamayo. Y además puedo suspender cualquier cotización de bolsa. ¿Qué os parece? Vuestra tormenta financiera me la paso yo por los santos cojones. Por otro lado, eso de apostar contra la deuda pública española, aunque es legal y se puede hacer, también se puede prohibir temporalmente, como ocurrió con la crisis del euro en el año 2011 y 2012, con la crisis del Banco Popular en el año 2017 y con la crisis del coronavirus en el año 2020. Así que en la serie podrían haberlo prohibido tras el atraco. Pero es que incluso aunque el gobierno no prohibiese nada, por mucho que los inversores atacaran a la deuda pública, no podemos olvidar que no estamos viviendo en el año 2012, cuando el Banco Central Europeo no hacía nada y dejaba que atacaran a países como Grecia. Resulta que ya llevamos bastantes años en los que el organismo europeo está comprando a mansalva esta deuda para que su valor no caiga y que su prima de riesgo no se dispare. Esto también lo mencionó al principio el coronel Tamayo. ¿Creéis que no sé lo que estáis haciendo? ¿Queréis provocar una crisis financiera, poner al país contra las cuerdas y chantajearme a mí con todo esto? Malas noticias, porque tengo detrás al Banco Central Europeo para inyectar liquidez o comprar deuda. Mientras se mantuviese esta situación, la prima de riesgo nunca se dispararía. Como mucho subiría un poco, pero no sería nada grave. Ahora bien, en la serie vemos cómo de pronto, y sin que tampoco quede muy justificado, el Banco Central Europeo deja de comprar deuda española. No tenemos detrás al Banco Central Europeo. Hay mucho escepticismo con la gestión de la crisis. ¿Y eso qué quiere decir? Ministro, nos van a dejar caer. que hoy la bolsa bajase un 14% en 3 horas va a ser un chiste comparado con lo que puede pasar a las 9 cuando abran los mercados. A ver, esto es política y jurídicamente imposible porque el Banco Central Europeo tiene el compromiso de comprar deuda de todos los Estados miembros en función de su peso en la eurozona. Si dejara de hacerlo, se enfrentaría a la justicia europea, aparte de que sería un caos político. A ver, por poder, pues podría ocurrir, pero tendría que haber pasado algo muy grave, como que algún Estado quisiese salirse de la Unión Europea o algo así. Resulta muy poco verosímil que esto ocurriese simplemente porque a un Estado le han robado sus reservas de oro, que además recordemos que solo roban una parte, no el total de reservas. En fin, termino con la reflexión que más me gusta de toda la serie, porque es completamente cierta a pesar de que contradice las creencias de muchos, especialmente los que creen en el patrón oro económico. ¿Qué es el oro de un país? Su riqueza. No. Es una ilusión. Es una ilusión. No sirve para nada. España no paga nada con ese oro, ni una sola transacción, nada. Es un respaldo psicológico.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.